Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión de hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. Hoy nos acompaña el arquitecto ingeniero Esteban Martínez. La intención de este espacio es algo que se les ha prometido en diferentes episodios, hablar de el CIAT, ya que Esteban tuvo la oportunidad de acompañar un proyecto muy interesante que surge desde sus primeros pasitos con ideas de sostenibilidad, lo cual es muy interesante. Entonces, bienvenido Esteban, gracias por acompañarnos y esperemos que hoy a través de anécdotas hablemos de lo que es el CIAT para la construcción, para el futuro, para la soberanía alimentaria. Creo que hay muchas cosas que hablar sobre el CIAT. Sí. Gracias Juan David, gracias por la invitación. Una maravilla estar acá. Qué bueno. Bueno, Esteban, yo voy a hacer una pregunta como para abrir el camino, pero creo que esto es un proyecto que nos llevará a varios capítulos y esperemos tener otros invitados desde otras facetas y otras perspectivas. ¿Cómo llegaste al CIAT y cómo veías en la primera etapa, cuando te llamaron a acompañar este proyecto, la posibilidad de hacer un proyecto con altos estándares de sostenibilidad? ¿O cómo surgió esa idea? ¿Cómo apareciste en el equipo de trabajo? Listo. La historia se remonta a Ruta N. Yo llego a Ruta N, pues un primer proyecto en el que trabajamos en sostenibilidad, DILID específicamente, y el equipo de arquitectura era Alejandro Echeverry, Valencia. En ese momento conozco a Alejandro y hacemos pues hacemos clic, tenemos buena química y empezamos a hablar de distintas cosas y él termina siendo un apasionado por la sostenibilidad. Entonces a partir de ese momento empezamos a trabajar en algunas casas, en otros proyectos y empezamos a tener como un trabajo en llave entre ambas oficinas, entre Greenloop y AEB Arquitectos, para darle sostenibilidad a sus proyectos. Y entonces en una tarde, Alejandro, recuerdo, me llama y me dice, Esteban, tengo un proyecto en el que creo que te necesito, pero es concurso. Yo le dije, Alejandro, no importa, o sea, para mí un gusto trabajar en concursos. Tú sabes que a la final, y es muy chistoso cómo se dan esas cosas, cuando trabajamos con arquitectos en concursos, rara vez cobramos porque lo que queremos es que el proyecto quede bien pensado. Claro, y el arquitecto no está cobrando por el concurso, no, va a un riesgo, entonces claro, hay que mirar cómo se involucra uno en la misma figura. Correcto, entonces vamos a riesgo y yo le dije, vamos, no hay problema. Y entonces me dice, pero necesito que venga a mi oficina. Listo. Entonces llegamos a la oficina y me muestra un poquito, mira Esteban, este es el pliego. Y el pliego pues era del CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que para los que no entienden qué significa eso, es uno de los 5 bancos de germoplasma en el mundo que cuidan básicamente la seguridad alimenticia del planeta. Y específicamente el CIAT está encargado de las semillas de frijol, de lo que llaman, pues para que me entiendan, de yucas, pero pues es ese tipo de... ¿Tubérculos? No son tubérculos, son raíces al final, ¿cierto? Entonces está ese tipo, entonces están frijoles, las yucas o como las quieran llamar, mandiocas y pastos. Okay. Entonces cuando uno mira no recuerdo bien los números, son 33,000 especies de frijol, 8,000 de pasto y de estas raíces, yo no me acuerdo cuántos miles eran, y ellos tienen toda su colección ahí. Y alimentan a un banco central que queda por allá en Noruega, que es entre otras cosas, hay un documental súper chévere de Discovery Channel sobre el Banco Central. Entonces él me dice, oiga, esta es la institución, yo no los conocía, y me dice, pues ellos hacen sostenibilidad alimenticia y están pidiendo en los pliegos 2 cosas, que tienen que ser LEED, no decía la especificación, y que tienen que ser neto cero. Así decía, neto cero y LEED. Y yo le dije, bueno, Alejandro, es que neto cero puede ser muchas cosas. Puede ser neto cero agua, neto cero energía, neto cero carbono, neto cero residuos. Él me dice, pues no sé, usted dígame qué hacemos. Y yo le dije, pues Alejandro, pues hay una cosa muy loca que se llama Living Building Challenge. Living Building Challenge es como la joya de la corona en términos de sostenibilidad. Es triple neto cero, 20 imperativos.
más que neto cero es positivo. Ellos están pensando en arquitectura regenerativa, entonces tiene que generar más energía de la que consume, tiene que ser no solo cerrar el ciclo de agua, sino además purificar. Entonces todo es positivo, todo tiene que generar. Y en ese sentido le dije, pues, si quieres hacer algo neto cero y están pensando en LEED, creo que decía LEED platino. Entonces, si quieres LEED platino y neto cero, pues ya empuja un poquito y llega a Living Building. Sí, y se lo vendí así. Y él me termina comprando esa idea tan loca de decir, bueno, entonces hagamos un living building. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que hacer neto cero energía, neto cero agua. Ok, entonces ayúdeme a especificar. Y entonces desde el mismo rayón inicial de arquitectura, que él me dice, oiga, yo tengo pensado esto y me acuerdo perfectamente que me raya el canopy que tiene y lo hace como unas ondulaciones. Y dice, yo me imagino esto. Y me empieza a contar un poquito. Claro, él, al ser un arquitecto tan inquieto, él dice, yo me sueño es generar la misma atmósfera que usted tiene en un bosque. Cuando usted camina entre un bosque, eso es lo que yo tengo que lograr en mi edificio abajo. Porque voy a tener contenedores con todos estos procesos de laboratorios, que entre otras cosas uno se imagina, un laboratorio puede ser desde el que me saca sangre, pero esto es un laboratorio de bioseguridad nivel 2. O sea, esto tiene unos componentes muy complejos y de cosas científicas serias que pasan ahí, exclusas, presiones y un montón de cosas. Entonces uno entiende, ok, tengo esto, bioseguridad nivel 2 con cabinas de extracción, flujo laminar y además quiere lograr toda esta locura arquitectónica y además ser neto cero. Un reto bien interesante. Aquí me parece muy, muy lindo poder profundizar en esa idea de bosque. Quizá muchas personas, a uno le dicen bosque y la imagen de bosque puede ser diferente para cada quien. Claro. Pero entonces sería muy chévere aquí contar cómo podemos traducir un bosque a la arquitectura. Conceptualicemos bosque. Sí. Entonces él me empieza a contar, vea, es que yo lo que me imagino es generar los estratos como en un bosque, ¿cierto? Si uno se acuerda por allá cuando le contaban en biología en quinto de primaria, tal vez, que le decían entonces que estaba la parte del canopy superior y toda la capa emergente. Entonces él decía, esa capa emergente es donde van a salir estas chimeneas sacando gases nocivos y un montón de cosas, pero va a estar aislado por el canopy, para que a la gente que está abajo, ventilado naturalmente, no le llegue estos químicos. Listo, después entonces tengo un microclima que se genera en la parte superior entre los contenedores que están en los laboratorios y el canopy superior, en donde voy a dejar que el aire suba y de alguna manera, o primero lo filtro. Entonces tenía, el canopy, por supuesto, tenía que ser un elemento filtrante. Y ahí tuvimos la apuesta, pues AEB le apuesta a jalar a Arup, al equipo de conceptualización de ingeniería, y entonces vienen locos desde San Francisco, los metemos en el cuento y entre todos ayudamos a especificar ese canopy inicialmente. Claro, que se vuelve un elemento, así como nos lo estás contando, bien importante para el proyecto. Claro. En cómo separo yo esa capa emergente que puede tener temas nocivos, pero aparte, si lo vemos desde la idea del concepto de bosque húmedo, es una capa protectora en general de todo lo que pasa afuera. Y todo lo que pasa afuera. Aquí creo que es importante el contexto donde está ubicado el CIAT. Listo. Perfecto, sí, qué pena. Yo hablo como si todo el mundo supiera. El CIAT está ubicado en Palmira Valle. O sea, es un clima técnicamente cálido seco, pero puede tener una humedad importante y pues temperaturas altas. Pero tiene una particularidad y es que bajo sombra es un clima agradable. Sí. Siempre y cuando haya movimiento de viento. ¿Cierto? Claro, entonces ahí combinamos dos variables, sombra y flujo. Sombra y flujo. Pero entonces creo que la parte más interesante de todo el CIAT es cómo pasamos desde un concepto arquitectónico muy romántico a volver una cosa súper técnica, en donde Arup nos dice, venga, necesito 2% de paso de luz y no sé qué, infrarroja, y empezamos a hablar de temas técnicos y del espectro electromagnético y todo lo que pasa con el sol. Pero creo que lo más importante es empezar a entender cómo los elementos del edificio no eran solo arquitectónicos, sino jugaban un papel funcional. Cada elemento de la envolvente está pensado con el máximo rigor, porque tiene que cumplir unos parámetros de eficiencia y de desempeño. Entonces, y creo que es la primera vez, en ese momento fue la primera vez que tuvimos un edificio en el que
por primera vez el equipo de arquitectura me decía, oiga, enséñeme porque no entiendo de qué me está hablando, ¿cierto? Cuando le hablaba de conductividades térmicas y no sé qué, y factores R y un montón de cosas, y eran, espere, que no somos técnicos en la cosa, ayúdeme a aterrizar esto y ayúdeme a especificar cada elemento. Entonces, ahí es cuando empezamos a trabajar con el equipo de arquitectura para especificar desde la capa superior, ese canopy, todo el elemento de madera que no es estético, sino que es funcional. ¿Por qué madera? Porque no podía absorber infrarroja y no nos podía irradiar. Claro, no nos podía irradiar, impactar la temperatura radiante, la temperatura media radiante, la temperatura operativa no la podía mover, entonces madera. Y encima, pues por supuesto, el producto de Exiplast para que nos filtrara. En ese momento no sabíamos si ustedes nos compraron también la idea. Otra idea loquísima, oiga, necesito una teja, no me sirve la GIP, que era lo único que conocíamos de ustedes, pero necesito estas especificaciones y tiene que filtrarme el sol y tienen que hacer todo esto. Bueno, pues hagámosle, ¿cierto? Desarrollemos un producto. Entonces nos terminan comprando la idea y así como ustedes nos compra arquitectura y nos compra a todos, el mismo Fiberglass nos termina comprando para la parte de aislamientos y cómo vamos a aislar las placas de contrapiso, pisos elevados. Arquitectura nos compra laberintos térmicos porque tenemos laberintos térmicos allá, preenfriamiento de aire acondicionado. ¿Cómo decirle al diseñador mecánico, oye, yo le estoy preenfriando el aire? Usted no está tomando aire a 32 sino a 27 grados centígrados y eso cuánto impacta en la carga térmica. Entonces, es un sinnúmero de cosas que terminan pasando, pero creo que lo más interesante es cómo evolucionamos de una idea romántica y arquitectónica y muy bien concebida, porque el proyecto es muy estético, a un proyecto que es ultra funcional, especificado hasta el último tornillito. Esa emoción que manifiestas mientras nos cuentas la historia me hace pensar en qué bueno que el proyecto haya permitido que muchos locos apasionados por lo que hacen se juntaran y dijeran, me la juego. Sí. Me la juego a mi manera y en lo que yo pueda aportar. Sí. Porque acá un poco asociando y uniendo hilos de lo que nos cuentas empezamos a invitar proveedores, Fiberglass, sí. Exiplast, empezamos a entender que cada elemento tiene aparte de su estética, que digamos es lo que arquitectónicamente inicialmente revisan los arquitectos y presupuestalmente, empezamos a ver aspectos técnicos en cada uno de los elementos del proyecto. Yo creo que el juntar locos permite hacer locuras y en ese sentido este proyecto es un gran ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de ir ya unas cuantas veces a recorrerlo y uno se sorprende como que cada vez que va, yo que no participé en ese proceso ni de diseño de conceptualización, como que veo algo nuevo y me parece que eso es bien interesante porque ese algo nuevo seguro tuvo cantidad de reuniones, de discusiones, de peleas quizá sí. Hubo muchas. Entonces, no, me parece que esa pasión que estás transmitiendo hace que uno quiera ir a conocerlo. Yo sí invito a todos los oyentes a que se den esa pasadita por el CIAD y puedan profundizar en todos estos temas. Yo quiero también que contemos qué son esos laberintos que comentas, laberintos térmicos, porque suena técnico, pero contémoslo para dummies. Contémoslos. No, es muy sencillo cuando uno entiende el concepto. ¿Qué es? Primer concepto que pasa y es amarrado. Fíjate cómo juegan todos los actores. Oiga, diseñador mecánico, sus equipos y sus manejadoras de aire y todo van a estar en el sótano. ¿Cómo? Sí, está en el sótano. Y su toma de aire no es de afuera, es del sótano. ¿Cómo así? Eso no me sirve, diría claro, la visión tradicional. Pero ¿cómo así? Pero yo tomar aire fresco del sótano y eso sí es fresco. Entonces le decía, sí, porque a la final el edificio lo que termina haciendo como gesto arquitectónico es elevarse 1,5 metros del piso. Y entonces lo que pasa en la parte inferior de ese sótano, imagínense un laberinto. Sí. Entonces tiene un corredor y tiene distintos corredores que salen de esa, como de una rama principal. Y en cada una de esas ramas está localizado un cuartico donde está una manejadora. Y la manejadora inyecta el cuarto para arriba, pero toma el aire del corredor central. Y el edificio, al estar separado 1,5 metros, permite que el aire fluya por eso y que sea aire de buena calidad. Pero entonces, ¿dónde está el truco? Porque pues yo puedo tomar aire de un espacio adyacente y bueno, si es de buena calidad está bien. Lo que pasa es que cuando yo excavo y esos muros y todos esos muros de contención están en contacto con el suelo, el concreto que mantiene eso se preenfría. Se enfría por estar en contacto con el suelo. El suelo en general está
la temperatura del suelo, por debajo de 1 metro de profundidad, está la temperatura media del lugar donde yo estoy trabajando. En este caso particular estaba más o menos, si mal no recuerdo, estaba 23, 24 grados centígrados. Significa, muy cerca de confort realmente. Claro. Entonces yo decía, bueno, obviamente no puedo jalar eso, pero afuera tenía picos de hasta 32, 33 grados. Entonces lo que hacíamos era, como las manejadoras chupan aire de ese corredor central, forzan al aire exterior a entrar, a recorrer el laberinto. Imagínense un laberinto y recorre el aire, y en ese recorrer se enfría porque las superficies del piso y los muros están fríos, están a 24 grados. No están helados, pero están fríos. Frescos. Entonces lo que pasa es que el equipo de aire acondicionado, en vez de tomar aire a 32 de afuera, lo jala a 27, 26 grados. Era lo que nos indicaban los modelos térmicos, que entre otras cosas este proyecto es el que más modelos han tenido en toda la historia de Green Loop de análisis. Entre otras cosas, y hay cuña para nosotros, pero es un reconocimiento a mi equipo. En diciembre nos ganamos, por el trabajo del CIAT, nos ganamos el segundo puesto de los proyectos de mejor modelación en Latinoamérica. Entonces presentamos todo el trabajo de eso y nos lo reconocieron en Inglaterra de, oiga, sí, ustedes quedaron de segundos en Latinoamérica. Entonces muestra un poquito el nivel de detalle y todo lo que se analizó en ese proyecto. No sé si quedó claro lo del laberinto. Sí, yo creo que aquí es, digamos que voy a intentar traducirlo desde mis palabras, complementando tu idea del laberinto. Yo creo que el concepto puede complementarse con la idea térmica de que la naturaleza busca el equilibrio. Entonces, Sí. si yo siempre hay un flujo térmico del cuerpo caliente al cuerpo frío, si yo entro aire a 32, 33 Sí. y todo está fresco o frío a 24, pues el aire va a intentar calentar las superficies y en ese proceso se va a enfriar. Ujú. Y ese preenfriamiento es el que ayuda a la eficiencia en el proyecto. Correcto. Al final, yo creo que ahí vamos en una línea que nos muestra una estrategia que cuando la conceptualizamos es hasta sencilla quizá, pero cuando nos la cuentan desde la parte técnica uno se puede asustar y se vuelve muy replicable realmente. Yo en Colombia conozco muy pocos proyectos que entienden o usan esta masa térmica concepto de la tierra para refrigerar el aire parcialmente o totalmente, depende de dónde estés, Claro. pero creo que es también una invitación a explorar algo diferente, Claro. a que el arquitecto vea que hay maneras, o el ingeniero mecánico, de no tomar el aire en la cubierta y la manejadora en la parte donde la radiación está de pronto Una más locura. fuerte. Entonces Claro. creo que ahí se abren unos panoramas de pensemos diferente a lo convencional. De acuerdo. Eso nos abre un panorama bien chévere en estrategias aplicables a edificios. También hiciste una cuña ahí rápida de que es Living Building Challenge. Abre otro panorama, pero ¿qué quiere decir o qué busca la certificación Living Building Challenge? Porque el CIAT quiso jugársela por allá. Yo creo que esa es otra línea muy, muy, muy interesante del proyecto. Mira, para entender Living Building Challenge es mejor entenderlo desde su filosofía. Y la filosofía del Living Building Challenge es muy sencilla. El logo de ellos es una flor. Sí. Y entonces toda la explicación del Living Building Challenge sale de la flor. Entonces, imagínate una flor. ¿Qué es una flor? Es un elemento bello, ¿cierto? No contamina durante su vida. Genera toda la energía in situ, porque no le está robando ni al vecino. Captura toda su agua in situ. Trabaja en armonía con su entorno inmediato. Y al final de su vida útil se vuelve alimento para otros elementos. Entonces, desde esa analogía es que empiezan a decir, así deberían ser los edificios. Y Living Building Challenge, a través de 20 imperativos, o sea, 20 cosas que sí o sí tienes que cumplir, buscan replicar la flor en un Una idea un edificio. poco ambiciosa. Súper ambiciosa. Pero creo que de pronto hay que aspirar a papa para llegar a sacristán. Entonces creo Sí. que es interesante ser ambicioso en este tema de la sostenibilidad. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que, nuevamente, y cuando yo hablo un poquito de Living Building Challenge y todo el proceso que pasó con el CIAT, y que entre otras cosas tenemos otros proyectos Living Building Challenge en Colombia, uno dice, oiga, ¿en Colombia están pensando en eso? Sí, señor. ¿Y eso no es Noruega? No, es Colombia. Entonces, también es una invitación a que lo que tú dices, que se atrevan a soñar. Porque uno a veces cree que no, pues fácil hacerlo en Suecia, ¿cierto? Pero en Colombia sí se puede, es lograble. Súper. ¿Qué mensaje tan potente en ese sentido?
ya que estamos en esa línea, ¿qué otro proyecto hay Living Building Challenge y se enloqueció tanto para llegar a esto? Mira, desafortunadamente no te lo puedo contar. ¿Por qué? Porque el mismo cliente ha dicho manténgamelo un poquito bajo perfil. Pero tenemos varios. Y son del tipo de hotelería turística. Entiendo. En donde van a hacer no solo Living Building Challenge, sino Living Community Challenge. O sea, son varios edificios que son Living Building, que vienen en una comunidad neto cero total. Y es una cosa muy loca. Y el otro que sí desafortunadamente se cayó por pandemia, ese sí te lo puedo contar, era un hotel National Geographic localizado en la Serranía de la Macarena. Del otro lado, de donde queda Caño Cristal, al frente, cruzando el río Guayavero, había un terreno que era para ganadería. Cuando la guerrilla sale, entra un grupo de inversionistas ecuatorianos a desarrollar un hotel ahí de la mano de National Geographic para hacer un hotel de aventura y eco, porque entonces la experiencia que te vendían era tú vas allá y además vamos a hacer clasificación taxonómica de recorrer bosque primario. Súper interesante. Quedaron todos los diseños con especificaciones para Neto Cero y para Living Building. Entró pandemia y se quedaron sin plata. Bueno. Pero nuevamente te muestra que la ingeniería sí somos capaces de llevarlo a ese nivel. Y la arquitectura también. Es que el arquitecto, y esto es para Agenda Arquitectura y Camilo, que ojalá nos escuche en el podcast, en el MAD, Locos por la Arquitectura, pero nuevamente te lleva a decir que hay arquitectos que te creen el cuento. Claro. Y apasionados. Entonces, súper interesante cuando eso se da. Súper. Quisiera también como indagar un poco más en esas discusiones de conceptualización inicial o de especificación del CIAT en Palmira. Y es, bueno, nos contaste que se ganaron este premio, que felicitaciones, el segundo, y me dan ganas de conocer el primero. Sí, de acuerdo. ¿Cuál fue para ti, para tu equipo, el reto en simulación más raro en este proyecto, más interesante o más profundo? Porque sí es el que más han tenido en la historia de Green Loop en temas de simulación. Sí. En donde dijeron, se rascaron la cabeza y dijeron, aquí cómo diablos hago esto y por qué tuvieron que indagar más. Mira, ahí se nos va otro podcast, solo en modelación, pero te lo hago así de sencillo, mira. Teníamos que hacer desde CFDs, desde todas las posibles orientaciones y posiciones para ver el estado de confort en la plataforma, en las zonas de afuera, y entender dónde necesitaba ventiladores para soportar el confort. Si uno va al CIAT, va a haber ventiladores de techo que mantienen el confort en los espacios habitables exteriores. Y eso era primordial para arquitectura porque los científicos, cuando no están metidos en su laboratorio, querían que en el medio, que llaman la calle científica, se diera ese intercambio. Entonces era fundamental lograr confort térmico en un espacio en donde teníamos que entender cuánto de la masa y la inercia térmica, esa placa de concreto que está ahí expuesta, gigantesca, aportaba y preenfriaba el entorno inmediato, porque la forma de lograr confort parado en esa plataforma no es solo sombra, es la placa de concreto que se preenfría en la noche y durante el día te genera un microclima maravilloso. Ese reto de lograr entender dónde se da confort y cómo confort y dividir todas las zonas y entender la estratigrafía de cómo se daba fue un reto gigantesco, no solo en modelación, sino también en entender la minucia de dónde necesitaba y cómo especificar. El segundo, retos de envolvente, de cómo especificar, porque claro, el diseñador arquitectónico no entiende de conductividad térmica, entonces yo era el que le tenía que decir, vea, tenemos que lograr tal valor de conductividad térmica, esto se logra así, así y así. Uh-huh. Entonces, especificar eso, especificar las pieles, barreras de vapor y un montón de cosas que normalmente no se usan acá. Pero y el reto más importante seguramente en modelación, o pues otro de los otros retos importantes, era lograr que el laberinto térmico nos funcionara para determinar el preenfriamiento, cuánto nos reducía en carga térmica y efectivamente en energía, cuánto se ahorraba. Claro, y todo se va traduciendo en ese concepto de energía en un escenario ambicioso de ser LEED Platino, Living Building Challenge, y no puedo consumir mucha energía. Claro. Si yo cada vez que conecte un equipo para enfriar o un ventilador, ese equipo tiene que consumir lo menos posible para que el proyecto realmente funcione. Si quisiera
profundizar en esa especificación de materiales, sobre todo en el canopy. Al inicio nos decías que era uno de los elementos más importantes del proyecto por todo lo que considera el canopy como tal. Y en esa, pues, como lo mencionabas, Exiplast tuvo la posibilidad de aportar, pero contanos ese canopy desde la parte de eficiencia, confort y bioclimática, ¿cuáles son sus labores principales y por qué llegaron a la resolución de especificación que llegaron? Listo. El reto era el siguiente: ¿cómo logro que 7,000 metros cuadrados de plataforma, que eran inicialmente, fueran confortables sin aire acondicionado en un clima como el de Palmira, en cualquier momento del día? Esa era la condición. No, que a las 2 no puede. No, a las 2 tiene que ser confortable. Entonces, mire a ver cómo lo logra. Entonces, todo arranca desde, entender cómo funcionaba la masa, cuánta masa iba a tener y inercia térmica, y después entender cuánto necesito filtrar a través del canopy. Sí. Entonces todo se empieza a devolver. Listo, del canopy entendíamos que tenían que pasar solo el 2% de la energía que calienta. No quiero volverme muy técnico en el podcast, pero la energía solar que calienta, solo queríamos el 2%. Entonces, y empezamos a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la interdistancia de los elementos de madera? ¿Qué geometría deben tener? ¿Cuál es la profundidad para lograr esos valores de la mano de la especificación de la cubierta final, que fue la que ustedes finalmente proveyeron, ¿cierto? Que entonces eso tiene una especificación de un SHGC. Entonces era entender esas dos cosas y cuál era el desempeño solar de la mezcla de los dos. Sí, ahí tocas un tema bien importante, que un material en sí mismo no puede solucionar un problema. Es una combinación de factores. Es como, acá hay varios materiales. El concreto haciendo su trabajo de masa, el filtro del SHGC, la cubierta en poliéster de Exiplast, los elementos de madera para complementar el filtro inicial que hace la cubierta y el flujo de viento laminar que nos comentabas al inicio. Entonces, y con una cosa adicional, que los elementos de madera tenían que estar distanciados lo suficiente para que si se me formaba entre la teja y la madera como una bolsa de calor, que primero que la tuviera que ventilar. Si uno mira el canopy por encima, tienen como unas agallas. Es la mejor forma de entender y es para liberar eso. Y eso también tuvo simulaciones de CFDs y entender qué pasaba con esa masa cuando subía y dónde quedaba. Y nuevamente la madera como elemento aislante. Entonces es un montón de cosas que pasan que al final uno dice, quedó muy bonito, pero realmente tiene una función muy importante desde el ámbito nuevamente de eficiencia y de desempeño. Súper. No, yo creo que es un proyecto que logró juntar ideas estéticas, soñadoras, con ideas técnicas y que todos estuvieron como muy, muy de la mano para llegar a eso, con los procesos y altibajos y discusiones que puedan generarse en el quehacer de diseñar un edificio de este tipo. Sí. Yo creo que por hoy esta información nos pone a dar muchas vueltas. Sin ser muy técnicos, sí, yo creo que ahí vale la pena profundizar. Yo creo que es un edificio que primero vale la pena visitar y buscar información en internet que también se pueden encontrar en diferentes plataformas para que empecemos a indagar más a profundidad de todo lo que nos contaste el día de hoy y agradecer pues con todo pues por haber aceptado la invitación y habernos acompañado con toda esa experiencia en este proyecto tan interesante. No, mil gracias. Por acá, súper contento de que me inviten. Bueno, muchas gracias, Esteban. Gracias por escucharnos. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD, Locos por la Arquitectura, o directamente en nuestro portal www.madlocosporlaarquitectura.com. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. No olviden darle like a este episodio, seguirnos e invitar a sus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestra página web. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.